Hola potrillos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Les voy a mostrar cómo hacer uno de los mejores brownies que van a comer en su vida. 100% humedad. Quédate. Saben que el éxito para cualquier receta es la mise en place. Yo tengo siempre mi mesada todo pesado y listo antes de siquiera pensar en cocinar. Es una de las claves del éxito de la receta. Como primer paso, vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados Celsius. Después vamos a enmantecar bien nuestra fuente en donde vamos a cocinar nuestro brownie. El molde lo eligen ustedes, puede ser cualquiera, de cualquier forma o formato, es indistinto. Yo pincelo bien todo con manteca fundida. Préstenle principal atención a las puntas y bordes, dándoles pincelazos hacia arriba. Una vez listo eso, lo mandamos a la heladera mientras nos ponemos a hacer el resto de la receta. Tenemos que hacer un baño María para fundir nuestro chocolate y manteca. Para eso, colocamos una olla con agua en nuestra hornalla y probamos a ver si nuestro recipiente se moja al apoyarlo. Si se moja, saquen agua. Prendan el fuego a máximo y cuando hierve fuerte bajamos a mínimo y dejemos que se estabilice. Si ven vapor ahí es porque adelanté el paso y me olvidé de filmarlo. Cuando está estable el agua, apoyamos el recipiente con nuestro chocolate cobertura y nuestra manteca pomada y con la ayuda de una espátula vamos mezclando hasta que se funda y se emulsione bien. El chocolate que uso es cobertura. No usen el baño de repostería porque eso es grasa hidrogenada con gusto a chocolate. Cómprense un buen cobertura, les va a cambiar la vida, de verdad. Vamos a ponerle un poco de sal marina para realzar el sabor del brownie. No es cuestión de que quede salado, sino que esto va a elevar un montón el gusto. Confíen en mí. Acá les muestro bien cómo funciona el baño María. El vapor pega contra el recipiente y eso sube la temperatura. La idea es que el impacto del calor sea muy suave, así no corremos el riesgo de quemar nuestro chocolate que es muy sensible a altas temperaturas. Cuando está todo fundido y emulsionado, apagamos nuestro fuego y retiramos. En otro bowl más grande ponemos la totalidad de los huevos y agregamos nuestra azúcar orgánica. Agarren el batidor de esta manera, con media mano sobre el mango y batan trayendo el batidor hacia nuestra panza, golpeando las paredes. Acá les muestro varios planos de esta técnica de batido, así pueden ver bien cómo lo hago. La idea de ahora es que el azúcar se incorpore y se emulsione bien con los huevos, y además es importante también incorporar aire. Como esto tiene 6 yemas por 3 claras, no se va a poner blanco, pero va a atenuar su color y va a duplicar en tamaño más o menos. Cada 2 minutos siempre vuelvan a su chocolate con manteca y péguenle una revolvidita raspando bien los bordes y metiéndolos para adentro. Batan enérgicamente los huevos con el azúcar hasta que les quede con esta textura. Antes de seguir con nuestra torta, sacamos el molde de la heladera y le damos otra pasada con manteca igual a la anterior, intentando cubrir cualquier lado que no hayamos cubierto previamente. Se van a dar cuenta porque la manteca solidifica y van a ver en qué parte le faltó manteca. Nuevamente meten en la heladera hasta próximo uso. Volcamos un tercio del chocolate sobre los huevos y emulsionamos las dos mezclas. Esto de poner primero un poco es para que sean más parejas las temperaturas y no corramos el riesgo de coagular el huevo. Una vez que integran eso, agregan el resto del chocolate raspando bien los bordes hasta que le quede bien limpito, como me pasó a mí. Nadie quiere desperdiciar chocolate. Porfa, límpienlo bien. Y batimos nuevamente. Ahora el color se va a tornar oscuro de verdad y van a oler cosas muy ricas. Ahora es momento de agregar las claves de nuestra receta y de la humedad, el aceite de oliva y la miel. Agregan los dos y baten hasta integrar. Súper fácil. El aceite de oliva le va a dar una textura y sabor a nuestro brownie que no lo van a poder creer. Todo ese sabor y olor a aceite crudo se le va a ir y va a dejar muchísima humedad y un sabor muy característico. No va a tener gusto a ensalada, crean en mí. El aceite en el horno pierde mucho sus propiedades organolépticas y va a quedar bárbaro. Además, piensen que el aceite de oliva a temperatura ambiente es líquido, lo que va a permanecer líquido cuando el brownie enfríe y va a estar súper húmedo. La miel, además de aportar un sabor característico y muy rico, es higroscópica, retiene humedad. Una vez integrado eso, pasamos a los secos. Agregamos nuestra harina a 4 ceros y cacao en polvo previamente tamizados a nuestra mezcla. Descartamos el batidor y pasamos una espátula. Ahora hay que hacer el movimiento que se llama envolvente. Para eso, sitúan su espátula en el medio del bowl, arrastran hacia la pared cerca de su panza y envuelven la mezcla hacia el centro. Giran el bowl hacia el lado contrario de la espátula y repiten el movimiento. Y van envolviendo la mezcla raspando bien los bordes con suma paciencia hasta que esto se integre. Si batimos con muchas ganas desarrollamos gluten y no queremos un brownie duro. Queremos la suficiente harina para que mantenga la forma, pero que sea suave y tierno al morderlo. Hagan envolvente hasta que la mezcla esté completamente homogénea y no vean rastros de secos. Díganme si esto ya crudo no tiene una pinta bárbara. Miren esto. Esto es lo que buscamos. Recontra espeso, oscuro y con un olor increíble. Anímense a olerlo. Pasamos nuestra mezcla al molde donde la vamos a hornear. Limpien bien el bowl, así no desperdiciamos tanta mezcla y podamos comer más brownie. Cuando ya volcaron todo, muy despacio llevamos la mezcla bien contra los bordes y damos unos golpecitos a la fuente para que todo se nivele parejo y tenga una cocción pareja. Ponemos nuestra fuente en un horno ya precalentado y ponemos el timer en 25 minutos.
Ahora es momento de aprovechar y limpiar y ordenar absolutamente toda la cocina y utensilios que utilizamos. Pasados los 25 minutos, chequeamos a ver cómo está dentro. Si sale súper manchado, déjenlo 5 minutos más. Retiramos del horno y ponemos la fuente sobre una reja para que enfríe más rápido. Si desmoldan o no, no importa. Lo que sí importa es que lo dejen enfriar sí o sí. Caliente se va a desarmar todo. Y además no van a poder sentir el verdadero sabor del brownie. Déjenlo enfriar 15 minutos mínimo, por favor. Para desmoldar, yo siempre paso una espatulita para despegar bien los bordes lo que más puedo sin romper todo el brownie, eso es importante. Pongo una tabla sobre la fuente y con la ayuda de un repasador sujeto bien las dos partes y con mucha presión y mucha confianza lo doy vuelta rápidamente. Es probable que no se separe la primera. No se preocupen, por la manteca que pusimos abajo y el fenómeno físico de la gravedad, esto se va a desmoldar solo. Saben que fui a ajustar un plano para mostrarles el momento que se desmoldaba y cuando me di vuelta ya estaba caído sobre la tabla. No les puedo mostrar eso. Para poner una tabla y cortarlo y presentarlo boca arriba hay que hacer el mismo paso de antes, ¿sí? Ahora con mucho más cuidado de no presionar tanto para no aplastar todo el brownie. Bordes crujientes, color y olor increíbles. Vamos a cortarlo a ver cómo quedó por adentro. Vamos a ver si pasa la prueba del cuchillo manchado. Uf, si tu brownie le hace eso a tu cuchillo, sabes que vas a tener una experiencia increíble. Miren esa humedad, Dios santo. Esta es mi versión del brownie húmedo. Pesado, grasoso y cargado de sabor. Cómanlos lentos y midiéndose, por favor. Ya un cuadradito de 3×3 los va a detonar mal. Les aseguro que va a ser uno de los mejores brownies que van a comer en su vida. Confíen en mí. Mientras miran estos planos lindos, yo me despido y espero que les haya gustado mucho el video. Anímense a hacerla tal cual les mostré. Preocúpense por conseguir buenos ingredientes, respeten los pasos que el brownie se lo va a devolver en sabor. Nada de lo que yo hago sirve si vos no te pones y lo haces. Gracias por escucharme. Cualquier duda me preguntás y por favor, háganla.